Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, reiterando nuevamente, una vez más, la invitación para nuestro primer congreso de Busco en Ti, Ciudad de México, tu identidad cuenta. 2 días focos, enfocados en lo que es nuestra identidad, en lo que es volver a la recuperación de esa identidad. Ya la tenemos. Es un regalo que se nos fue dado desde nuestra creación. Lo que pasa es que de pronto no hemos sabido cómo activar esa unción, ese regalo que el Padre nos dio. No hemos sabido cómo disfrutar de tantos beneficios que tenemos por tener esa identidad bien definida. Sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza y por tal motivo muchos privilegios tenemos, pero realmente pues no los hemos desarrollado, no los hemos vivido y sobre todo pues realmente no los hemos mostrado. Y es allí donde empieza la situación crítica, parte de nuestra vida, empiezan nuestras formas de resolver las situaciones de una forma más complicada, más difícil, sin tener en cuenta que las aflicciones son pasajeras. Así como nosotros como seres humanos somos pasajeros, las aflicciones son pasajeras también. Bueno, ese es el tema que estaremos tratando en estos 2 días en Ciudad de México. Tu identidad cuenta. Ya el formulario de inscripción está en nuestras redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado. Así que nos veremos allí en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. No se les olvide. Bueno, sin más, ahora le damos la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están familia? Aquí muy contento, muy emocionado, pues ya miércoles 6 de septiembre, qué barbaridad, estamos a tan solo 24 días, como comentabas, de este gran congreso y de nuevo, vaya, muy emocionado. Si tú estás en la Ciudad de México, no te puedes perder este congreso, 30 de septiembre, 1 de octubre. Si estás lejos y tienes la posibilidad de asistir, no la pienses más, créeme que no te vas a arrepentir, va a ser algo hermoso que en definitiva estamos seguros que cambiará tu vida. Y bueno familia, el día de hoy quiero contarte que Dios no tiene distinción alguna en la edad, en la posición social, en el estado civil, en lugar de nacimiento, en tipo de piel, en profesión, etcétera. Para Dios, lo que verdaderamente importa es lo que ve en tu corazón. ¿Cuántos no nos hemos preguntado qué fue lo que realmente el Padre vio en el corazón de Saulo de Tarso, aquel perseguidor y asesino de cristianos que después se convertiría en el último apóstol, en el más grande quizás convertidor de corazones a Cristo que ha existido en la humanidad? Cuando Dios te llama, Él se empecina contigo y Él te va a procesar, aun cuando en medio haya una negación, como la fue en aquel tiempo de Pedro. Personalmente creo que la salvación se debe a cuidar en todo lugar y en todo momento con temor y temblor. La salvación se debe de cuidar a cada segundo, pero hoy estoy hablando de llamados. Cuando Dios te llama, cuando hay algo ardiendo dentro de ti, una llama que se enciende dentro de ti y no tiene distinción alguna. Hay gente que siente cuando ese llamado no le hace mucha gracia, porque puede ser todo en ese momento que estás sintiendo el llamado, menos pastor, o ni pensar evangelista, híjole, o sea, y pensar en hablar de Cristo a los demás, al vecino o a alguien, híjole, ni pensarlo. Yo recuerdo, y debo confesarte, que la primera vez que nos pidieron hablar de Dios en la clase de evangelismo, cuando estudiaba Biblia,
que tenías que ir a hablar de Dios a algunos desconocidos en algún parque o en algún lugar público, créeme, que para mí fue más fácil en aquel tiempo renunciar y dejar de estudiar que ir a hablarle de Dios a un par de personas. Eso fue más fácil para mí en mi corazón. Hace más de 1 año y medio, Dios me dijo muy claramente en un congreso de hombres aquí en Tijuana que me llevaría a otro nivel de servicio. Y desde luego que yo sentí que esas palabras eran para mí, y eso lo sentí dentro de mi corazón y sentí que me ardía el pecho. Esa llama era imposible de parar desde esos días hasta la fecha. Y al poco tiempo de que yo recibo esa palabra, me hacen la invitación para participar en esta hermosa estación de radio en la cual hoy te estoy compartiendo. Unos meses después, nos piden que seamos representantes de nuestra iglesia para hacer el brazo social y ayudar a los más necesitados. Y meses después, Dios nos fue llevando para poder estar al frente de un hermoso ministerio en nuestra iglesia, y todo en el mismo paquete. Solo Dios sabe qué tan lejos estamos o qué tan cerca de llegar a ese llamado. Quizás estamos a un paso. No importa lo que estés haciendo el día de hoy. Cuando Dios te llama, Él no te deja hasta que haga contigo lo que Él dijo que harías. Dios se empecina con eso. Si estás de acuerdo, desde donde estás, dime un amén, por favor. Abramos nuestro corazón al Señor tu Dios. Ahora, yo pretendo atención, por favor. Ponme atención. Moisés fue tocado mientras servía en Egipto para el faraón. Y él siente en ese momento, wow, yo estoy aquí para liberar a mis hermanos judíos. Criado en el Harvard de aquella época, en Egipto, criado con la educación con la que se crió el faraón, él siente que tiene un llamado para liberar a su pueblo cautivo. En Hebreos 11:25 al 26 dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando Dios nos pone una llama, familia, no importa lo que tengas que hacer en el proceso. Uno sabe que Dios lo llamó. Uno hace cualquier cosa. Y aunque lo tengas que hacer, o aunque lo que tengas que hacer sea inferior ante los ojos humanos que lo que estás haciendo ahorita, escucha bien esto. Moisés renuncia a su estilo de vida que estaba lleno de lujos, renuncia a los mejores colegios, a toda esa servidumbre que lo atendía. Él no sabía lo que era abrir la puerta, porque cada vez que él se movía se paraban 3 sirvientes a abrirle la puerta o anticiparse a todo lo que él necesitaba, a todo lugar por donde él necesitaba pasar. Moisés no hacía fila para comer. Moisés jamás esperó a nadie, ¿sí? Él siempre fue un top VIP. Si Moisés viviera en nuestras épocas, créeme, se codeara con Elon Musk, con los presidentes, él tuviera su jet privado, tuviera un avión, un helicóptero presidencial, híjole,
se vestiría de la marca que tú me digas, Gucci, Gabbana, Hugo Boss, vaya, tendría guardaespaldas, se codearía con todo, vaya, híjole, con todo aquel con poder en este mundo. Quizás tendría hasta un equipo de fútbol, no lo sé, pero él tenía su vida resuelta. Hoy estás escuchando tu llamado, pero quizás lo que Dios te está mandando a hacer se ve por debajo de lo que tú estás haciendo ahorita. Quizás te está llamando a recibir gente en tu iglesia, a recibirlos con una sonrisa. Quizás te está llamando a acomodar sillas, pero eso solo es el inicio de tu preparación. Y está tu pecho ardiendo de deseos de servirle al Señor, pero quizás en este momento no te animas a hacerlo, te da vergüenza, te da pena. ¿Qué van a decir de mí? Yo licenciado, yo arquitecto, yo doctor, ¿cómo me voy a parar ahí? ¿Cómo voy a convivir con la gente de la iglesia, de cualquier posición social? ¿Cómo voy a convivir con el policía que se congrega en la misma iglesia? ¿Cómo voy a convivir con aquella persona que trabaja en X lugar y que me saluda todos los días? ¿Cómo voy a convivir quizás con mi chofer? No lo sé. Moisés no esperaba a nadie. Y entonces él tiene que renunciar a todo eso, porque él sabe que tenía un llamado de Dios. Ahora, familia, tú en tu vida estás en esta situación. ¿Has recibido el llamado de Dios y no has querido? ¿O la estás pensando todavía? Te están invitando a servir y llevas 4 o 5 semanas sin contestar y como que apenas te quieres animar. Como que dices, ay, un domingo sí y el otro no porque voy a estar ocupado. Y la piensas en darle tu tiempo al Señor. Y cuando el llamado empieza a arder dentro de tu corazón, esa llama no para en ningún momento, familia. Cada mañana es una necesidad de estar pensando en ese llamado. Antes de acostarte cada noche, antes de irte a dormir, tú estás pensando en ese llamado y es algo que no te deja. Es entonces donde esa llama empieza a quemar a Moisés y no deja de pensar en ese llamado. Pero ahí el problema es que él asumió que a partir de que recibía ese llamado, ya empezaba el ministerio al cual Dios le había hablado. Y olvidó que siempre hay un paso intermedio. Olvidó que había un periodo el cual Dios lo tenía que procesar. Y ese es el problema de la mayoría de los que recibimos el llamado. Cuando recibes el llamado al principio, quieres que ya Dios te mande a hablar a las naciones, quieren que te entreguen, quieres que te entreguen un ministerio entero, sin antes haber procesado. Ellos reciben el llamado y quieren ir del establo al Jordán sin ninguna escala, pero no puedes llegar a tu llamado sin una preparación previa. Ni eres David, no puedes ser David sin haber pasado por Goliat primero. Aun cuando Samuel te haya derramado un cuerno de aceite sobre ti, hay un proceso que no lo puedes evitar, familia. Hay que ir a la universidad antes de cualquier otro lado. No sé si hoy te identifiques con esto que te estoy diciendo. Algunos seguramente sí. Algunos están pensando, bueno, es que yo recibí el llamado hace tiempo y yo no vi que Dios me llevara a las naciones, yo no vi que me entregara ministerios,
solo traigo esa llama que no he podido apagar dentro de mi corazón y que día a día me inquieta para servirle al Señor. Y ese paso, familia, de distancia, para algunos puede ser desolador, puede ser del color del desierto, donde no escuchas más en ese momento la voz de Dios y te preguntas, ¿qué pasó, Señor? Si Dios me llamó y había una llama en mí, ¿por qué ya no me hablas más, Señor? ¿Por qué te has quedado callado? ¿Por qué guardas silencio cuando me siento estancado en este desierto? Siento que ya no avanzo y ya no escucho tu voz. Oro y quizás ayuno y no te siento, Padre. Y esta palabra, familia, es para todos aquellos que hoy dudan de su llamado, de los que hoy piensan que están estancados, de los que hoy piensas que quizás se equivocaron en su corazón y no tienen realmente algún llamado. En Hechos 7, 24 al 25 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés siente el llamado y quiere hacerlo todo por sus fuerzas y se anticipa a su preparación, a esa universidad de la que hablábamos hace un momento. Porque Moisés estaba haciendo algo para verse necesario. No era para nada el estilo ni la forma en que Dios quería hacer las cosas. Moisés se anticipa porque cree que su llamado a ese ministerio empezaría de forma inmediata, pero no era el tiempo ni el momento. Y en Hechos dice que Moisés pensaba que lo iban a comprender, que todo el mundo iba a ver o lo iba a ver como un libertador, pero la verdad es que todos lo vieron como un delincuente y por consecuencia se fue o estuvo como prófugo de la justicia y tuvo que irse 40 años al desierto. Dios dijo, a este lo tengo que procesar porque si lo mando así a pastorear me va a golpear a todo el mundo. Imagínense cuántas cachetadas hubieran volado ahí. Y entonces, perdón, lo manda Dios al desierto 40 años para procesarlo. Y ahí Moisés tiene una depresión absoluta porque no estaba preparado para pasar por ese proceso. Sin embargo, él estaba a un paso de su llamado. Él pensó que ese paso ya él lo había dado cuando había sentido esa llama en su corazón. Él estaba listo para empezar ya a ver a que otro egipcio hay que matar, decía. Échenme a todos para acá, porque ahorita si me los enfilan, yo puedo matar a 4 o 5 más. Pero no era así, no era la forma en que Dios quería que Moisés liberara a su pueblo, no usando la fuerza, no matando a los egipcios. Entonces Dios le dice, no me estás entendiendo, Moisés. Si tienes el llamado, sí tienes el llamado, pero todavía te falta dar ese paso. Te falta el proceso del carácter que transforme tu vida y tu manera de ser. Y aunque si sientes que la llama no te manda a la universidad divina y lo manda a una tierra intermedia, ese lugar en donde somos preparados para tomar el desafío, ese llamado estaba en el tiempo justo, la llama está, pero Dios dice, todavía te falta
ese paso. Déjame que te procese porque estás todavía a un paso del llamado. Entonces Moisés entra en ese proceso de dar ese paso que duró 40 años. Esos que están estancados en esa situación y que piensan que eso que están haciendo es inferior a lo que Dios tiene en mente para ellos, no sé, quizás hoy tu mujer que me estás escuchando, quizás en medio de esos platos sucios y de aquella comida que hiciste y que preparaste y que desde luego nadie te agradeció porque piensan que esa comida se hizo sola, quizás te estás preguntando si Dios hará algo contigo. Si serás de esos profetas que recorrerán las naciones y te deprimes porque lo que hoy estás pasando no es lo que tú pensabas. Quizás estás criando a 4, a 5, a 6 hijos, o quizás estás creando un hijo que vale por esos 10. y te empiezas a perseguir en ti y te empiezas a preguntar si Dios ya te abandonó, si te olvidó ya hace tiempo. Moisés pensó lo mismo que tú estás pensando por 40 años. Y lo peor es que él se sentía tan culpable por haber matado a aquel egipcio que no lo dejaba su remordimiento. Y esto hacía que fuera más agónico el tiempo de espera. Así como tú probablemente hoy te sientas culpable por todos esos errores que cometiste y que no le has entregado al Señor. Quizás hoy te sientes deprimido y bastante culpable porque no escuchas la voz de Dios y encima de eso todavía sientes culpa en tu corazón porque no has terminado de enterrar eso, porque no te has perdonado, porque no has pedido perdón a Dios. Nunca subestimes la palabra de Dios en tu vida. Salmos 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Una vez que Moisés dio el paso que le faltaba, en ese momento empieza a arder la zarza. Un vil arbusto que no debería arder. No había lógica al pensar que un arbusto común ardiera de la nada en pleno desierto. Moisés esperaba cualquier cosa en ese momento menos, y no lo digo, perdón, por lo sobrenatural del evento, sino porque en ese último paso uno ya no espera milagros. Moisés ya no estaba esperando milagros, familia, habían pasado 40 años. Él quizás estaba a punto de rendirse, pero él seguía buscando a Dios. Y entonces Dios le mostró a Moisés que aquel lugar, que para él era una tierra de depresión, era realmente un lugar santo. ¿En dónde estás hoy, familia? ¿En dónde estás hoy que piensas que ese lugar en donde estás no es santo? ¿Que piensas que Dios te ha olvidado? Quizás estás pensando que Él se arrepintió de tu llamado. Entonces Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y entonces Moisés tiembla porque se da cuenta que estaba ante la presencia de Dios, la presencia que tanto había buscado y que después de 40 años de haber sentido esa flama en su interior, era una realidad en su vida. Entonces resulta que nos venimos a enterar que aunque estés en un lugar de depresión, que aunque estés en un momento bailando con la más fea, ese lugar quizás es el más santo que hayas pisado en toda
tu vida. Ese lugar en donde hoy estás, ese colegio, ese fregadero, ese lavadero, ese lugar donde sudas y te pagan apenas unos pesos, también es santo. Uno dice, Santo Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué estoy agonizando aquí? Quizás sientes que te estás muriendo y no te estás dando cuenta que todos los días el Señor está parado a un lado de ti. No te das cuenta que todos los días hay que quitarse las sandalias, porque ese lugar en donde estás, ese lugar donde te hincas y clamas a Dios con desesperación, ese lugar es el más santo que hayas pisado en tu vida. Un día, dice el Señor, mi zarza va a arder ahí. No me esperes solo el domingo, porque voy a sorprenderte en tu habitación, voy a sorprenderte en tu automóvil, voy a sorprenderte en tu trabajo, voy a sorprenderte en la cocina y te diré, esta tierra también ha sido permitida y elegida por mí para procesarte. ¿Cuántos creen esto el día de hoy, familia? Si tú estás escuchando este mensaje, te hago esta pregunta. ¿Lo crees en verdad? ¿Crees que Dios está contigo y que ese lugar en donde estás en este momento es santo? ¿Ese automóvil que estás conduciendo es santo? ¿Ese lugar de trabajo en donde ahorita estás es santo? Ahora, si Moisés dice, voy a emprender la misión, la historia es ya conocida por todos. Ahora sí, vas con el faraón, pero Dios sigue endureciendo el corazón del faraón porque todavía, a pesar de que Moisés había empezado ese llamado, Dios todavía lo estaba procesando. Cuanto no tenía que procesar el Señor a Moisés para que pudiera manejar a 4 o a 5 millones de personas. ¿Cuánta sabiduría no ocupaba Moisés? ¿Cuánto tiempo más no ocupaba ser procesado? Dios te sigue procesando en el camino. Dios te sigue procesando aún en tu llamado. Y encima Dios nunca le quitó lo tartamudo a Moisés. Sin embargo, le puso un intérprete, a Aarón. Solo Dios sabe por qué no le salió la lengua a Moisés. Porque ese Moisés era de cuidado, familia? ¿Quién sabe lo que se le hubiera ido la lengua enfrente del faraón? Y después, ¿quién sabe qué tanto se le hubiera ido la lengua esos 40 años del desierto? Porque no pasaron momentos fáciles. Quizás hubiera despilfarrado con todo el mundo, yo me imagino. Entonces, todos recordamos, familia, que Moisés agarró a palos a una piedra. Imagínense, liderar a 4 o 5 millones de judíos en crisis. Desde luego que él agarró a palos, no podía hablar, pero claro que podía agarrar a palos a una piedra. Y escucha esto, si el enemigo no quiere que Dios te use y al momento no ha podido detenerte, entonces él tratará de detenerte cuando Dios ya te está usando. Sí, escucha bien esto. Él tratará de detenerte cuando Dios ya te está usando. ¿A poco crees que porque hoy le sirves y le sirves y le sirves al Señor, ya no te va a buscar el enemigo? Pues precisamente es lo que el enemigo quiere, que te conformes con servir y servir y servir y dejes de buscar al Señor. Quizás hoy sirves tanto que ya no buscas al Señor. Ya los servicios, ya la palabra de Dios, ya te la sabes de memoria. Pero ya hace tiempo que no cierras los ojos. Hace tiempo
que no buscas ese contacto con Dios. Si tú hoy piensas que tu servicio es más importante que tu relación con Dios, estás cayendo en la trampa del enemigo. Quizás tú eres encargado de uno de los servicios en tu lugar de congregación. Y en el servicio quieres estar atento a todo lo que pasa ahí, aun cuando es tiempo para ti de recibir. Quiero que sepas que estás equivocado, familia. Tú no puedes recibir a Dios y estar sirviéndolo al mismo tiempo. Es más importante, quizás hoy piensas que es más importante tu servicio que tu relación con Dios y estás cayendo en la trampa del enemigo. Moisés logra liberar a su pueblo de Egipto y en el desierto se enfoca tanto en su ministerio y en servir que ya no busca más la comunión con el Padre. Y aquel llamado que debió acercarlo, hoy lo está alejando. El enemigo lo que hace es llenar tu agenda para que no tengas la misma intensidad de búsqueda que tenías antes. No, es que hoy tengo que dar pláticas aquí y allá y después tengo un grupo en casa y hoy me llamó el pastor para compartir y de aquí hoy tengo invitaciones de varias iglesias que tengo que ir a compartir. No, hombre, Dios me está usando grandemente. Y la verdad, familia, es que lo que está pasando es que el enemigo poco a poco está llenando tu agenda para que tu relación con Dios vaya siendo cada vez menos, vaya siendo cada vez más efímera. Quizás hoy ya ni siquiera ves tu devocional, ya ni siquiera te pones a pensar qué es lo que Dios te está pidiendo, ya ni siquiera buscas la palabra de Dios sobre tu vida, no sabes lo que Dios en este momento te está pidiendo y tú ya agarraste monte por tu lado, sirviendo y sirviendo con una agenda absolutamente llena y tu relación con Dios poco a poco está desapareciendo. Moisés quería él solo pastorear a 5 millones de personas y un día su suegro le da una verdadera cátedra, de cómo se debe pastorear una iglesia. Y entonces Moisés entendió que debía de delegar los asuntos pequeños que eran los más y enfocarse verdaderamente en lo importante, que era en buscar la presencia de Dios. Moisés aprendió a esperar por 40 años para ver la presencia de Dios y él amaba estar en su presencia y desde luego que no le importaba estar 6 días en la montaña esperando que Dios apareciera. Y después Moisés se mete 40 días dentro de una nube. ¿Qué pasa dentro de la nube? Ah, no, bueno, el Éxodo entero está escrito ahí, pero ¿por qué a partir de que Moisés se mete en esa nube, todo se transforma? En Dios le dijo que así sería, en Dios le dijo que así sería la alianza, que así sería el plan de proposición. En Dios le dijo a Moisés que el calendario de oro y que Dios le dijo a Moisés que así sería el tabernáculo y así sería muchísimas cosas por 40 días. Y van a encontrar 5 capítulos en donde Dios le dijo a Moisés, y así sería Moisés, y así sería. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy morimos por aunque sea una frasecita de Dios? Aunque sea cuando sentimos que nos dijo una palabra, que nos dijo una frasecita, nos queremos morir. Porque decimos, Señor, me has volteado a ver. Imagínense, Moisés buscó tanto la presencia de Dios que le habló por 40 días. ¿Cómo no le va a brillar la cara a este hombre? ¿Y qué tenía Moisés que yo no tengo? Moisés dio ese paso que le faltaba. Y una vez que llegó a su llamado, siguió subiendo a su presencia.
Él se dio cuenta que el servicio a Dios es subir, subir y subir a su presencia. Familia, Dios está más expectante que nosotros cada día que lo buscamos, cada día que buscamos su presencia. No solo los domingos que nos congregamos, sino cada día que hincamos rodilla para buscarlo. Si el servicio te ha quitado eso, debes reordenar tus prioridades, familia. Debes reordenar tu vida. Si hoy no terminas de dar ese último paso a tu llamado, siéntete seguro que la zarza arderá en cualquier momento si tú sigues buscando la presencia de Dios en tu vida. Hoy, este servidor que tú ves y escuchas, es muy probable que sea para ti un simple arbusto que está ardiendo con ese mensaje que hoy tiene Dios para ti. Escúchame bien. Hoy ha llegado el tiempo en que te voy a usar, pero tan pronto olvides que te voy a usar, tampoco olvides que la intimidad conmigo es la que te unge, entonces ese día quitaré mi mano de ti. Pero si tú sabes que la relación personal conmigo es lo que nos unge, entonces la unción crecerá y crecerá, porque yo soy la fuente, el dador de toda provisión. Amén y amén. Familia, yo te invito a que busques insaciablemente todos los días la presencia del Señor. Yo te busco, Padre, hoy día, para que invadas a cada persona aquí hoy escuchando, en el tiempo que lo estés escuchando, para que vengas a nosotros, para que nos llenes de ti y nos llenes de tu presencia. Yo te invito, familia, a buscar al Padre. Yo te invito a que jamás pierdas esa relación, a que lo busques insaciablemente, no porque necesites algo, sino porque ansíes su presencia, esa presencia que llena cualquier lugar en donde estés, esa presencia que convertirá ese piso, esa tierra que hoy pisas, en tierra santa, la tierra más santa que quizás hayas pisado en toda tu vida. Familia, yo los bendigo. Yo deseo que esta semana, lo que queda de esta semana, seas bendecido, seas llenado por la presencia del Padre. Que su presencia se sienta en cada lugar, en cada rincón de tu vida, de la vida de tu familia. Que se sienta en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, que los llene, que los proteja. Que esa presencia llene tu hogar, que esa presencia llene tu trabajo, llene tu coche, llene cualquier lugar donde tú te encuentres. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Familia, bendecida semana. Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense mucho.